Bueno, seguimos un poco más. Bien, entonces decíamos que el capital provenía de los comerciantes y los propietarios de tierra. Ahora bien, ¿de dónde obtuvieron ese capital? ¿Sí? Para invertirlo en la instalación de fábricas, maquinarias, etc. Por un lado tenemos la expansión del comercio colonial y por otro lado el proceso de crecimiento agrícola. Bien, vamos por partes. ¿Se acuerdan que nosotros vimos el año pasado que América, ¿sí? Fue sometida a un proceso de colonización por parte de los españoles, nosotros vimos, pero en otras partes también lo hicieron los portugueses y los ingleses, donde se generaba de alguna manera un comercio colonial, ¿sí? Que se llamaba monopolio comercial, no sé si recuerdan, en el que las colonias y las metrópolis solamente comerciaban entre ellas, ¿se acuerdan? Y realizaban intercambios que tenían que ver con las colonias, les proveían a los metrópolis o a las grandes ciudades de materias primas y estos a su vez colocaban sus productos en las colonias, sus productos manufacturados, a cambio de esas materias primas. ¿Se acuerdan? De alguna manera esas colonias funcionaban como un centro de colocación de productos para las grandes metrópolis. España lo que lograba, por ejemplo, en América era colocar los productos manufacturados, elaborados que ellos producían y a cambio, bueno, habíamos visto la cantidad de oro, plata, metales preciosos que se fueron para la metrópoli. Bueno, eso es uno de los lugares o una de las formas de donde van a venir los grandes capitales. ¿Sí? El enriquecimiento de los comerciantes se produce gracias a la expansión del comercio colonial, gracias a la expansión del intercambio mercantil. Bien, entonces, intercambios mercantiles entre las colonias y la metrópoli, materias primas baratas, a cambio de la colocación por parte de las metrópolis en las colonias de productos manufacturados. ¿Se acuerdan que vivía mucha gente en las colonias? No solamente las poblaciones originarias, sino que también vivía gente española o criolla. Bueno, esa población que tenía mayor poder adquisitivo y que era dueño de las haciendas, etc., pedía productos o manufacturados y eso lo compraban de las metrópolis. Bien, todo ese capital va a ser invertido en la instalación de fábricas y en la mejora de la producción. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Que por un lado se van a instalar estas grandes fábricas donde se van a partir de ahora producir los productos manufactureros o productos elaborados. Y a su vez va a traer mejoras en la producción porque van a comprar maquinarias más veloces, de mejor calidad, van a ir dándose una serie de desarrollos tecnológicos que vamos a ir viendo después que van a permitir las mejoras en la producción. Además de que va a haber mayor cantidad de personas trabajando en esas fábricas. Y eso a su vez va a dar como resultado el aumento de las riquezas de estos grandes burgueses, comerciantes y dueños de las tierras. Bien, dijimos que el otro factor era el crecimiento de la producción agrícola. Bien, ¿cómo se logró ese crecimiento agrícola? Por un lado, a partir del proceso de concentración de la tierra en pocas manos. ¿Qué quiere decir esto? Que las tierras, ¿sí? Las tierras puestas a cultivar, las tierras puestas a producción, ahora van a estar concentradas en unas pocas manos. No como antes, que la tierra estaba mayormente dividida entre campesinos, ¿sí? Que algunos campesinos habían logrado hacerse dueños de las tierras, esos campesinos libres, ¿se acuerdan que habían logrado adquirir una serie de territorios? Sino que ahora va a estar concentrada en pocas manos y la mayor cantidad de las tierras se van a utilizar para la producción agrícola. ¿Cómo se logró este proceso de concentración de la tierra?
Por un lado, por una serie de leyes que va a habilitar el Parlamento inglés, que tiene que ver con el cercamiento de las tierras comunales, así se llama. Tierras que anteriormente, no sé si se acuerdan, que los señoríos estaban divididos en diferentes partes, estaba la reserva, estaba los mansos, que era donde, o el lager, donde se producía la agricultura, y las tierras comunes o comunales, que era de donde los campesinos obtenían, no solo los campesinos, sino toda la sociedad obtenía diferentes productos para complementar su dieta, ¿sí? Como las bellotas, la madera, bueno, una serie de instrumentos o de herramientas que le permitían de alguna manera equilibrar su dieta, ¿sí? Y que lograba que la economía fuera autosuficiente. Bueno, todas esas tierras van a ir desapareciendo, que algo ya vimos el año pasado que se fue corriendo, digamos, la parte donde se comienza a hacer agricultura y se va tapando a los bosques, se los va a talar para crear nuevas tierras para el cultivo. Las reservas señoriales van a ir desapareciendo también porque los señores, con esto del resurgimiento de las ciudades, se van a ir a vivir a las ciudades y de alguna manera el campo o la parte agraria va a quedar para el cultivo. Van a ser puestas al servicio de la producción agrícola, como les puse ahí. Y otro de los procesos que logró esta concentración de tierra en pocas manos es la expulsión de campesinos del campo a la ciudad y la apropiación de estas tierras por parte de la aristocracia terrateniente. Bien, los campesinos, esos que van a ser expulsados del campo hacia las ciudades, en realidad cuando se dice expulsados es que van a perder sus tierras, ¿sí? De alguna manera, de forma obligatoria o no, les van a pedir que dejen esas tierras que ellos producían, esas tierras donde ellos lograban este equilibrio familiar en donde obtenían su subsistencia. De alguna manera van a ser obligados en el sentido de que ya no van a poder subsistir con esas pequeñas tierras que tienen, la van a terminar vendiendo por unos pocos pesos a los terratenientes, a los grandes propietarios, y ellos se van a ir a las ciudades en busca de mejores condiciones de vida, o eso es lo que ellos creían buscar, que era la mejor calidad de vida. Entonces van a ir a trabajar principalmente en las fábricas. No todos, porque no va a haber trabajo para todos, pero la gran mayoría van a ir a las ciudades. Y se van a convertir de alguna manera en potenciales consumidores, ya que eso va a aumentar de alguna manera el mercado de colocación de productos. Bien. Ahora los campesinos, esos campesinos que van a vivir a las ciudades, van a quedar sin sus medios de producción, o sea, no van a tener más sus herramientas, sus palas, sus medios de producción, por lo tanto van a tener que de alguna manera trabajar para alguien para ganarse su subsistencia. Entonces, eso es lo que después se va a conocer como la obtención de un salario a cambio de trabajo que le va a permitir de alguna manera subsistir a ese campesino, porque ya no tenía con qué producir sus alimentos, entonces a partir de ahora, al vivir en las ciudades, va a tener que buscar otras formas de ganarse su subsistencia. Bueno chicos, por último, este proceso de revolución industrial va a estar acompañado por un gran desarrollo técnico y científico. Algo también vimos el año pasado sobre esto que, bueno, ahora se va a profundizar de todas maneras, que es la invención de maquinarias, telares mecánicos, máquinas a vapor, bueno, una serie de cambios tecnológicos que lo que van a lograr es el aumento de la producción manufacturera y no solo el aumento de la producción, sino de la productividad, de la calidad de los productos y de la obtención de productos al menor tiempo posible. En conclusión, ahí en el texto lo tienen, que son 3 elementos los que fueron necesarios para que se produjera esta revolución industrial. Por un lado, los capitales, que fueron los que permitieron de alguna manera obtener el dinero o las herramientas para invertir en la instalación de estas grandes fábricas y que eso genere un aumento de la producción y un cambio en las formas de producir.
El trabajo muy importante, la mano de obra, es decir, los trabajadores que a partir de ahora van a formar parte de ese cambio económico y van a ser una parte importante porque ellos van a prestar su mano de obra recibiendo a cambio de ello un salario, que ya vamos a ver cuáles son las condiciones de ese salario, sumamente mínimas, precarias, bueno, eso lo vamos a ver en la siguiente entrega. Y las máquinas, acuérdense que antes de la revolución las máquinas no intervenían en el proceso de producción. Bueno, a partir de ahora sí van a intervenir y van a ser el elemento clave para permitir una mayor producción, una mayor calidad en los productos y la obtención de productos en un menor cantidad de tiempo. Van a ir reemplazando de a poco al hombre las máquinas en el proceso productivo. En cuanto a los cambios sociales, fácil. Nosotros dijimos que anteriormente la sociedad estaba dividida en estamentos u órdenes, donde teníamos bien marcados los sectores privilegiados de los no privilegiados y en donde cada uno cumplía una función en la sociedad que no podía ser sustituida. Donde se nacía, se moría. Era así la sociedad feudal. Esta nueva sociedad o los cambios sociales que se van a producir ahora es que vamos a tener lo que se conoce como una sociedad de clases, que es lo que hoy conocemos, ¿no? Como clase social alta, baja, media, bueno, lo que hoy conocemos como eso. Al principio, en el siglo XVIII y XIX, no estaba tan marcado lo de la clase media, más bien había clases altas y bajas, o clases altas y populares, pero básicamente quienes van a estar a la cima de esta pirámide social van a ser la burguesía, sobre todo los propietarios de las fábricas, los propietarios de la tierra, los banqueros, etc. Alguna mediana burguesía, como dice ahí, los profesionales liberales, como los abogados, los contadores, etc. Funcionarios, comerciantes. Después va a estar la pequeña burguesía, que van a ser los dueños de los talleres artesanales en las ciudades, algunos empleados del sector servicios, etc. Y los campesinos ricos. Pero fíjense que la burguesía está por encima del campesino rico, el dueño de la tierra. Y por último van a estar el proletariado industrial o los trabajadores de las fábricas, los artesanos asalariados del sector servicio y los campesinos pobres o jornaleros, que trabajaban en el campo a cambio de un salario. Así como existían las fábricas, seguía existiendo el proceso productivo agrícola y muchas personas trabajaban realmente en ese tipo de producción. Entonces, una nueva división de clases con dos clases sociales bien marcadas o nuevas clases sociales que surgen y la relación entre ellas. La burguesía, propietaria de las industrias y de la tierra, dueña de los medios de producción y del capital para poner en funcionamiento esas industrias, y los trabajadores y obreros que van a ser la mano de obra o la fuerza de trabajo. Es decir, van a ser ellos los que van a prestar al burgués, al capitalista, su mano de obra para poner en funcionamiento esas industrias y esas maquinarias. Ese trabajador va a recibir a cambio por parte del burgués un salario por prestar su mano de obra, pero el dueño de todo va a ser siempre el burgués o el capitalista. El otro va a ser simplemente un asalariado que va a trabajar a cambio de ese salario para subsistir él y su familia. Bien, chicos, lo más rápido que pude porque me cuesta mucho, tarda mucho en subirse el video y por eso no los hago tan extensos. Cualquier consulta o duda me preguntan, me escriben, hacemos una videollamada como ustedes quieran. Saludos a todos y que anden bien.